Muy buenas tardes, soy la doctora Gloria Alcorta, algóloga paliativista del Centro Universitario contra el Cáncer desde hace 30 años. Gracias por la invitación a participar con ustedes con este tema. Vamos a empezar. Bueno, aquí vemos que en esta caricatura la fila para medicamentos es muy larga, en cambio para el cambio de estilo de vida, nada, ni para evitar el tabaco, el alcohol, ni para hacer ejercicio, para modificar nuestra dieta, etc. Increíble, pero esa es la realidad. El destino de cada paciente viene determinado por el primer médico que lo asiste. De ahí la importancia de ser oportunos en nuestros manejos. Esto es lo que veremos: definición, principios generales, algo de la escala y los síntomas. La definición de cuidados paliativos, esta es la segunda definición que da la OMS, habla sobre la meta, que es la mejoría de la calidad de vida con atención al dolor y otros síntomas. Ya no habla de un pronóstico de sobrevida de 6 meses, que es el momento en que se pueden dar los paliativos. No, ya no se toma en cuenta ese pronóstico de sobrevida. Es un paciente oncológico, una enfermedad crónica, multifactorial, oncológica, avanzada, irreversible. Y lo que se trata de hacer es la prevención y el alivio del sufrimiento de estos pacientes mediante el control del dolor y otros síntomas y el apoyo social, moral y espiritual, no nada más físico, atendiendo todas sus necesidades, no solo las físicas. De las 3 causas de muerte en México más frecuentes, sabemos que están los tumores. En tercer lugar, existen en el mundo 40 millones de personas que requieren cuidados paliativos y de los cuales el 78% están en países en vías de desarrollo. Aquí en México, de estas muertes, el 70% de esas muertes requieren cuidado paliativo. Por eso dice acá, de funciones que pueden requerir paliativos en México. En el mundo requieren de esos 40 millones de personas, solamente se dan paliativos al 14% en el mundo del apoyo paliativo. Vemos que cualquier cosa que vamos a tratar es imposible hacerlo si no diagnosticamos, entonces tenemos que evaluar antes de tratar. Esto lo logramos con la historia clínica y el examen físico completo. Veremos si ese síntoma es causado por la propia enfermedad o por sus tratamientos, quimio, radio, cirugía. Vemos si hay algunas comorbilidades agregadas a la enfermedad oncológica que compliquen todavía más el problema, hipertensión, diabetes, etcétera, o otras causas no relacionadas, que puede ser, por ejemplo, un paciente que presente un esguince o presente una infección herpética, etcétera. Tenemos que explorar cada uno de los síntomas, tenemos que explorar qué tan frecuentes son, qué tan intenso es, cómo mejora, cómo empeora, cómo interfiere en la vida diaria, que si interfiere para que él duerma, si interfiere en sus relaciones familiares, interpersonales o de trabajo, también el impacto que ocasiona en ellos el estar padeciendo ese síntoma que puede volverse refractario, explicarle al paciente y a su familia el origen del problema para disminuir su estrés y permitir una mejor adherencia al tratamiento, hacer un plan y ese plan es individualizado, no es receta de cocina, y hay que llevar a cabo la monitorización, es decir, evaluar y evaluar y evaluar para ver las respuestas a nuestras decisiones de manejo y atenciones a los detalles. Tenemos que tener objetivos y expectativas realistas, siempre pedir al paciente que en lo posible se pueda llevar a cabo el manejo preferentemente por la vía oral, considerar las propiedades de los fármacos, ver si tiene interacciones, cuáles son sus efectos secundarios, si tiene algunas contraindicaciones. Preferible usar 10 medicamentos y no 50, conocerlos mal. Entonces, a veces es preferible conocer pocos y bien y no muchos y mal. Preferentemente también dejar los medicamentos con horario, no a demanda, cada y que le da el problema, porque así difícilmente vamos a poder mantener un nivel en sangre estable y poder controlar a nuestro paciente. Ver que los beneficios siempre sean mayores que los riesgos. Si el síntoma, a pesar de nuestros intentos de control, se vuelven muy refractarios, tenemos que revalorar
si tendríamos o no que referir al paciente con una área de especialidad médica de competencia al síntoma que está refiriendo. Siempre decidir por medicamentos que sí tengamos disponibles en nuestras áreas de trabajo, porque podríamos decidir algún medicamento que no está accesible, las distancias son muchas, en ocasiones para poder conseguir medicamentos, entonces necesitamos ver lo más accesible que puede estar el medicamento para el paciente en su lugar de residencia. Darle una hojita de resumen en donde vengan claramente escritas las indicaciones de los medicamentos con su horario y sus dosis. Esta escala es para medir síntomas, es como la del dolor, del 1 al 10. 10 es la máxima incomodidad de la molestia y 1 es la molestia más controlada. Y vemos aquí los síntomas más frecuentes que se consideraron para evaluar. Entre el dolor, la fatiga, náusea y vómito, la triada clásica de depresión, ansiedad e insomnio, problemas de hiporexia o anorexia, problemas de disnea, problemas de dificultades para dormir. Aquí vemos los mecanismos fisiopatológicos de la náusea y vómito, como no necesariamente es por el propio tumor, sino que también puede ser por los tratamientos contra la enfermedad u otros tratamientos contra los síntomas que ocasiona la enfermedad. En este caso, por ejemplo, el uso de los AINES, que son sustancias, la mayoría son sustancias ácidas, pueden ser factores causales de náusea y vómito. Los mismos opioides, débiles o potentes, entre más potente el medicamento opioide, más posibilidad de que nos ocasione náusea y vómito. A veces esto no es un obstáculo para darlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es contrarrestar la náusea y vómito o bajar la dosis del medicamento para poder continuar con el manejo. Y ver que hay situaciones, por ejemplo, en el caso de un tumor que nos ocasione problemas de sangrado o tubo digestivo, como que puede ser un hepatocarcinoma que nos puede dar varices esofágicas. Hay que saber que la sangre es una sustancia emetizante y que nos va a ocasionar la náusea y vómito. Los problemas también de hipercalcemia como emergencia médica también nos pueden ocasionar náusea y vómito. Esto lo vemos muy seguido en pacientes con cáncer de páncreas o cáncer de hígado, que tienen problemas de líquido en el peritoneo o que tienen hepatomegalia. Eso les ocasiona dolor, disnea inclusive, y causa en ellos mucho problema de náusea y vómito. A veces ya no les van a dar quimio ni radio y los tenemos en casa y nos piden que nosotros los atendamos y tenemos que ver cómo les ayudamos. Obviamente tenemos que ir escalonando también los medicamentos antinauseosos y buscar otras alternativas. Por ejemplo, en este caso, si hay mucho dolor a nivel del área hepática, podemos usar un medicamento antinauseoso que aparte disminuye el edema alrededor del tumor, como son los esteroides, previa revisión de que el paciente no tenga problemas de hipertensión o de diabetes, porque sabemos que los esteroides pueden elevar un poquito las cifras. Entonces, previamente tenemos que investigar al respecto antes de indicarlo. En el caso que estoy hablando ahorita de los esteroides, pues puede mejorar el apetito, la fatiga, el ánimo, dar una sensación de bienestar, contrarrestan náusea y vómito. Entonces tienen muchas otras indicaciones, no solamente para manejo del dolor o para manejo de pacientes que, por ejemplo, en este caso que mencionaba yo, puedan tener hasta problemas de ictericia y nos pueden ayudar hasta a mejorar el problema de la ictericia mientras se referido el paciente al hospital para que le hagan, si es que se requiere una derivación, por mencionar un ejemplo. Problemas de gastritis erosiva por medicamentos o úlceras ya previas, ver que el paciente una vez continuado su manejo, si no reiniciarlo. Habitualmente preferimos usar medicamentos bloqueadores de bombas de protones como meprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. Ver que otros factores como el ayuno prolongado también nos pueden motivar náusea y vómito, por eso tenemos que empezar a reeducar en el comer al paciente, quitando las cosas grasosas, empezando con alimentos líquidos y claros. Alimentos también helados que ayudan mucho a que se persiga de menor intensidad el problema de la náusea y vómito. Y hay otros factores más, hasta también náusea y vómito en un paciente que tiene, en este momento que estudiamos el motivo de la náusea y vómito, nos damos cuenta que el paciente nos está refiriendo a problemas de dolor precordial, que irradia el brazo, etcétera, que está pálido y que está diaforético, pues podemos pensar que a lo mejor está teniendo un problema de este tipo y tenemos que manejarle también el dolor.
Entonces manejamos el dolor y vemos también con qué le contrarrestamos la náusea y vómito mientras tomamos otras medidas emergentes. ¿Cómo manejamos la náusea y vómito? Primero hay que mejorar esa dieta, dejarlos en ayuno por 4, 8 horas, y luego empezamos con líquidos claros, y luego dieta blanda, y luego dieta sólida. Vemos que no tenga problemas a nivel de su boca, porque a veces tienen mucositis, o tienen candidiasis, o tienen moniliasis, y entonces si descuidamos el aseo de la boca, pues ahí está el factor número 1 de la náusea y vómito, y que también ocasiona problemas de hiporexia porque el paciente no quiere comer. Tenemos que evitar también los olores. El paciente dice, yo nada más huelo en la cocina tal cosa y me viene la náusea y el vómito. Y entonces esto lo podemos contrarrestar de una manera más sencilla, quitando el factor causal de la náusea y no tener que irnos inmediatamente al manejo médico, farmacológico. Decía ahorita que alimentos fríos, muchos de los pacientes lo que hacemos es mejorarle la forma de cómo comen. Les recomendamos que autofraccionen sus propios alimentos, que los fraccionen a 6 comidas cada 3 horas en poca cantidad, evitando grasas, evitando sales, evitando irritantes, condimentos, y muchas de las veces es más que suficiente para contrarrestar el problema de la náusea y vómito. Que permanezcan sentados después de comer, sobre todo las primeras 2 horas, evitarles irritantes como el alcohol, el tabaco, o las bebidas gaseosas, sobre todo las oscuras. Y si es necesario, a pesar de todos estos apoyos, si el paciente continúa con esa aprensión, ver la posibilidad de que reciba el apoyo de psicología o de psiquiatría con terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, etcétera, para ayudarlo a que el paciente pueda cooperar mejor con nosotros. Del manejo que podemos dar, pues cualquiera de estos 3 antihistamínicos. Lo utilizamos mucho para contrarrestar problemas de extrapiramidales que se presentan con el uso de otro medicamento que llamamos procinético, como la metoclopramida, que lo usamos muy seguido, o la haloperidol, que lo usamos mucho para casos de náusea y vómito rebelde. Este medicamento contrarresta mucho esa situación de temblores involuntarios. Lo habitual es que usemos inyectable primero, intramuscular, y después continuemos con la vía oral, o si el paciente no nos lo permite que sea intramuscular, pues lo dejamos vía oral, pero previamente usamos alguna cuestión de ingesta líquida con alimentos de preferencia fríos, masticar hielo o cosas heladas, para que pueda permitir que se acepte el medicamento por la boca. Entonces, estos son nuestros medicamentos de primera línea, se usan cada 2 o cada 3 horas hasta que se controle la molestia. En el caso de la clorfenamina, también se utiliza en el hospital, no solamente para náusea y vómito, por enfermedad individual, habitualmente se recomienda combinado con metoclopramida. Se utiliza en el hospital para manejo de la premedicación para una reacción alérgica post-transfusión, o se utiliza para alguna reacción alérgica a fármacos o de picadura de insectos. Son otras aplicaciones, no nada más para náusea y vómito. Para los antihistamínicos, casi todos tienen los mismos efectos secundarios, sobre todo la gerostomía, es decir, la boca seca, tienen problemas de visión borrosa, de temblores, no tan frecuente, pero sí está considerado, problemas de palpitaciones o de taquicardia. Por eso tenemos que tener precaución con pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, porque esto puede complicar más esas situaciones a este nivel y hacer que se presenten con más frecuencia esos problemas de arritmias. Considerar las interacciones, son poco sedativos o sedan poco, pero si aparte toma otros medicamentos que son depresores del sistema nervioso, pues el efecto de sedación es aditivo. Considerar estas contraindicaciones también, es la misma que se presenta para medicamentos fenotiazínicos y para antidepresivos, aumento de la presión intraocular, la espesor de las secreciones, por eso considerarlo como una situación de tener precaución con pacientes asmáticos o con problemas de POC o problemas de retención de orina. Hemos tenido pacientes con problemas de hiperplasia prostática y les hemos dado los antihistamínicos y no han tenido tanto problema, porque el problema quizás del paciente no es tan marcado. Entonces lo usamos por corto tiempo, 2 o 3 días, el problema se resuelve y pues depende de la respuesta que va teniendo con las primeras dosis de los primeros 2 días.
La metoclopramida es un medicamento de batalla de todos los días para pacientes que no tienen el recurso para comprar algún medicamento muchísimo más efectivo y que no les ocasione los problemas de temblores y que no les dé con extrapiramidales como lo que pasa con la metoclopramida, o que no les ocasione problemas de sedación. Entonces, este medicamento es muy práctico, aparte es medicamento para reflujo y para hipo. Igual se puede usar intramuscular o subcutáneo y por una dosis inicial y después continuar con la vía oral. Hay otras opciones más de medicamentos que ya no son medicamentos considerados como procinéticos, otras alternativas como se ven aquí, pero esta es la más común, como los corticosteroides, que tienen indicaciones muy específicas para náusea y vómito, por ejemplo, un paciente con cráneo hipertensivo, un paciente con una hepatopatía, en donde ese es el motivo de su causa de vómito o náusea. El medicamento de primera elección en ese caso sería, para disminuir el tamaño del tumor, la dexametasona, que tiene una duración de efecto de 3 a 4 semanas. Les mejora no solo, les desinflama no solo el hígado, les mejora el dolor, les mejora el apetito, la fatiga, la fuerza, da una sensación de bienestar y entonces cumple otras funciones y es un medicamento que obtenemos con ellos también muy buenos resultados en situaciones muy específicas. En el caso del lorazepam, es un benzodiazepínico, de los que hay, es el único que consideramos el mejor para casos de segunda o tercera línea. Me ha tocado pacientes con problemas de hepatopatías, también cáncer a nivel pancreático, muy rebelde, en donde no pueden conseguir algún otro medicamento antiemético y el que tienen de más fácil acceso es el lorazepam. A veces lo seda tanto que el paciente mismo te dice, no importa doctora que me duerme, lo que quiero es que la náusea y el vómito me deje descansar porque me asfixio y me ahogo con eso. Entonces lo hemos dado de dosis pequeñas, ascendentes y hasta controlar el síntoma. A veces la situación con ellos es que los mantenemos un poco más sedados de lo habitual, pero el paciente lo tolera de cierta manera con tal de no tener esa náusea y vómito rebelde. El haloperidol es un medicamento para casos de náusea y vómito rebelde de primera línea y usamos preferentemente la presentación en gotas. A veces cuando no tenemos el resultado tenemos que combinar lorazepam con haloperidol. Esto es un medicamento de última elección. El Largatil lo utilizamos prácticamente para pacientes con hipo. Yo recomendaría que consideraran de estos medicamentos que son tranquilizantes mayores, preferentemente el haloperidol a la cloropromazina. La metoclopramida que ya vimos ahorita, el procinético, náusea, vómito, reflujo, hipo, ya dijimos, se da 30 minutos antes de la hora de los alimentos. Decíamos ahorita que el efecto de extrapiramidales, de ocasionarles a los pacientes problemas de temblores, se dé con el uso de una dosis baja de la dosis con la que habíamos iniciado o con el uso de la difenhidramina, que es un antihistamínico. Tener precaución en pacientes con obstrucción intestinal porque sería una contraindicación para su uso, y combinarse con fenotiacinas, como la que acabamos de ver, con el haloperidol, que también es otro antiemético, o con algún medicamento antiparkinsoniano, pues nos puede complicar aún más los problemas de temblor por cuestión de movimientos involuntarios de tipo extrapiramidal. El lorazepam es de las benzodiazepinas, decíamos que lo podemos usar combinado. A veces lo que yo comentaba ahorita de que puede ocasionar a esos pacientes que sienten como que tienen la lengua dormida al momento de hablar, pero algunos de ellos te dicen, de verdad puede tener la náusea y vómito muy marcado. Y a veces pones riesgo contra beneficio. Y tú dices, es que ya no tengo mucho más que perder y hay más que ganar y vale la pena. Claro que no le vamos a ocasionar al paciente un problema de presión respiratoria, eso jamás. Por eso empezamos con dosis pequeñas, vamos aumentando una vez al día, luego 2, luego 3 veces al día. Siempre empezamos, aunque la indicación sea una tableta, siempre empezamos con la mitad. Cualquier medicamento siempre hay que empezar preferentemente por la mitad para ir viendo la tolerancia del paciente. Este es un revertidor para casos de emergencia de alguien que tenga una intoxicación accidental o que tenga ideas suicidas. Nada más para que conozcan que existe un revertidor antídoto, así como la N-acetilcisteína es un revertidor para intoxicaciones que suceden en los niños con paracetamol. Aquí tenemos un antídoto para la intoxicación o la sobredosis de un sedante. El haloperidol
hay que utilizarlo también con otras razones, así como mencionaba yo la dexametasona, que tiene otros múltiples usos. El haloperidol no solamente se recomienda para náusea y vómito rebelde como segunda o tercera línea, sino que también si el paciente tiene al mismo tiempo problemas de ansiedad o de irritabilidad, como pasa con un hepatópata que tiene varices esofágicas por hipertensión portal, pues puede ayudar al temblor, a la irritabilidad, a la ansiedad. Puede ayudar si el paciente ya tiene problemas a nivel de encefalopatía cerebral por insuficiencia hepática, puede ayudar también a la desubicación, a las incoherencias o las alucinaciones. Por eso, aunque no tenga náusea y vómito, el paciente tiene incoherencias, desubicación y alucinaciones, y empezamos a usar el haloperidol preferentemente en gotas 2 veces al día, y luego si no hay el efecto lo cambiamos a 3 veces al día. Podemos empezar con 5, 7, hasta 10 gotitas, 2 o 3 veces al día. Y la somnolencia que se presenta con este medicamento para náusea y vómito es leve comparado a la cloropromacina que mencionábamos ahorita. Esto lo se utiliza oncología para manejo pre-quimioterapia, de los primeros un día antes del tratamiento, durante el tratamiento y un día después. Pero de estos tres, que está casi todos los que están marcados con el colorcito de la computadora en la letra de color cafecito, indica que es lo más habitual a considerar en nuestros manejos. En este caso, vean ustedes, el ondansetron es un medicamento caro, pero es un medicamento que no causa sueño para náusea y vómito rebelde. Es quizás mucho mejor todavía que el Aldol, pero a veces no hay recurso económico para comprarlo. Pacientes con cáncer de páncreas funciona excelentemente bien, pero es un medicamento caro. El paciente dice, no, doctora, está muy bueno, sí me ayuda, sí me quita eso, pero no tengo el recurso, entonces tenemos que irnos al Aldol, al haloperidol. Y este sería lo único que pudiéramos utilizar nosotros 2 o 3 veces al día en situaciones muy específicas. No es un medicamento en primera línea, definitivamente, sino que es un paciente que está muy comprometido. Entonces lo que queremos es que el paciente no tenga tantos compromisos, ni cardíacos, ni que no tenga, o que si los tiene, si podemos utilizar el ondansetron, usar haloperidol y el metoclopramida con muchos compromisos de problemas de arritmias o de temblores, pues el ondansetron no lo va a ocasionar. Es mucho más noble, pero mucho más caro. Realmente, vuelvo a decirlo, no es un medicamento de primera línea, pero se puede considerar el uso en la práctica. O principalmente de tumores a nivel de tubo gastrointestinal. Aquí los tenemos, el ondansetron en tableta, también lo hay en ampolleta, preferentemente en tableta por pocos días, 3, 4 días, y luego ya podemos regresar a algo más suave, podemos regresar al haloperidol, que es de acción intermedia, por así decirlo, porque este es para casos más leves, para casos moderados, y quizás estos para casos más severos, sin tantos efectos colaterales. Causas de disnea, pues por el propio tumor, por los tratamientos, quimio, radiocirugía, de este tipo, bleo, adriamicina, metrotexate, etcétera, y por causas no relacionadas. También la debilidad y la anemia son causas de disnea. A veces con una transfusión, en vez de andar buscando ponerle una canulita nasal, pues lo que el paciente requiere es transfusión. Muchas veces requieren transfusión, y si tienen un pronóstico de vida más de 3 meses, pues quizás sí tenga indicación de transfusión, y con eso se da la disnea. Hay que explicarle al paciente el porqué del síntoma, hay que educarlo en esos cuidados que debemos de tener con ellos, tener un ambiente tranquilo, nada estresante, que esté bien ventilado, que esté acompañado, porque a veces tienen pánico, tienen miedo, sensación de muerte inminente, y a veces es más la cuestión de tipo emocional que el daño propio de la enfermedad, de lo que está presentando. Objetivos de tratamiento, pues es mejorar esa respiración acelerada y superficial, es la taquipnea, y como último recurso podemos considerar los opioides en dosis pequeñas.
puede usarse inclusive codeína o puede usarse morfina en dosis bajas. Solo esperemos que no tengamos necesidad de utilizar esos recursos. Primero podemos utilizar un ansiolítico, que es lo más fácil para nosotros, también en una dosis pequeña. ¿Cuál puede ser? Pues el Tafil, clonazepam, y a veces el paciente está más tranquilo y ya se ve cómo se trata la causa específica de la disnea. Y nosotros, mientras tanto, tratamos de tranquilizar ese síntoma que está presentando. Aquí puedo mencionar midazolam, que es de acción corta, dura el efecto 3 horas, provoca apnesia, o el lorazepam, que también es el antiemético que mencionábamos ahorita. Si el problema es hipoxia, pues oxígeno, de modo que la hipoxia la mejoremos con un ansiolítico. Ayuda a ser más tolerante, pero tiene que tratarse la causa en específico. El problema es un broncoespasmo, no le vamos a dar al broncoespasmo opioide. Broncoespasmo le vamos a dar un broncodilatador primero. Hay que investigar cuál es el origen. El paciente puede tener un insomnio inicial, un insomnio intermedio, un insomnio total. Y hay que ayudarlo porque esto le ocasiona mucha fatiga, le entorpece su calidad de vida, le impide estar bien concentrado. Un paciente deprimido tampoco se concentra, su estado de ánimo también es muy plano, están también muy decaídos, desforzados, su comportamiento también no es el adecuado, o sea, son pacientes que la pasan mal. Entonces, si aparte de que nosotros ya le explicamos el síntoma, ya tratamos de ayudarlo con nuestros recursos para que el paciente pueda estar más tranquilo, entonces tendremos que considerar el uso de medicamentos. Antes no es de primera línea empezar con fármacos. Primero tenemos que empezar a entender qué es lo que le está pasando al paciente para tratar de disminuir su angustia, su ansiedad, y explicarle que cambie esos malos hábitos que muchas de las veces tienen. Estos son los síntomas que pueden ocasionar. Si yo no controlo el dolor, el paciente va a tener insomnio. Si yo no controlo la diarrea, el paciente va a tener insomnio. Entonces lo que tenemos que hacer es no darles un sedante. Tenemos que controlar estos síntomas para entonces mejorar ese síntoma de insomnio. Mejorando esto, mejoramos el insomnio. Paciente que está miccionando frecuentemente porque tiene un diurético en la noche, porque tiene el esteroide en la noche, pues cambiémosles el horario para que lo tome en la mañana y en la mediodía y no entorpezca y pueda dormir tranquilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Investigar la causa del problema del insomnio, vamos a quitarle las que están durmiendo en el día, a veces se la pasan viendo programas, chavanas, etcétera, en la noche, y tienen unos malos hábitos de sueño, y su ciclo de sueño está cambiado. Evitar toda aquella cosa que les causa excitación, o sea, a veces están muy alterados porque están discutiendo con la familia, cosas que no tienen que discutir, entonces tenemos que bajarle todos esos factores estresantes de alguna manera que están en el ambiente y a su alrededor que le impiden poder dormir, como el ruido, por ejemplo, o el tomar cosas que les van a estimular más el estar despiertos, como el café, como decía ahorita, los diuréticos, los esteroides, algunos antidepresivos, etc. Medidas no farmacológicas es lo primero, y ya después, si no lo logramos, tendremos que considerar algún medicamento ansiolítico, sedante, y las opciones que tenemos son las que vienen en este color, les dije, de color cafecito bajito, el alprazolam, el clonazepam, que aparte es medicamento relajante muscular y anticonvulsivante, que ayuda mucho también al problema de dolor. El alprazolam es más que nada un sedante, tiene una comodidad de varias presentaciones, para utilizarlo incluso con los adultos mayores, es un medicamento muy seguro, se usa hasta con pacientes que acaban de presentar problemas de un infarto, que necesitan estar tranquilos, porque están asustados por todo lo que están viviendo. Entonces, este medicamento es muy seguro también, igual que este otro, y en los adultos mayores que siempre usan mucho el Zolpidem. Yo no tanto por cuestiones de precio, pero cualquiera de los tres son buenas alternativas. La presentación de punto 5 es para los adultos mayores, la presentación esta es para edad media de 30, 40, 50 años. Puedes empezar con la mitad de la pastilla, o el clonazepam, que tiene la ventaja de estar en gotas, puedes empezar con 5, 6, 7 gotas una vez en la noche, y a veces con 3, 4, 5 días de tratamiento el paciente se resuelve el problema con el corto tiempo del manejo de estas medicinas, cualquiera de estas tres.
Precaución cuando se usa combinado con opioides, porque sabemos que puede potencializar el efecto depresor. Son dependientes de la dosis. Si la dosis es chiquita, pues hay menos riesgo, como decía yo ahorita con el lorazepam, de que traiga el problema de que se les haga como que sienten que tienen problema en su lengua para hablar, y entonces pues bajamos la dosis y el problema puede estar ya el paciente hablando de una manera que se entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí encerré yo los que son de más uso, como es el Tafil en esta presentación. Acuérdense que la mitad de la pastilla es en comprimidos, una cuartita parte de la pastilla, preferentemente hasta media pastilla, no más. Y de clonazepam, acuérdense que 20 gotas son 1 mililitro, de ahí vamos a saber los miligramos. Y uno dice, la dosis va a ser 1.25, ¿cuánto le vas a dar en mililitros? Pues a lo mejor mililitros sí sabes, pero traes gotero, tienes que saber que tendrías que darle 10 gotas, porque 20 son 1 mililitro, para dar 1.25. Esta es la que decimos que usan en los adultos mayores, es muy bien tolerada, también empezar con la mitad de la pastilla. Somnolencia, los tumores a nivel del sistema nervioso central pueden hacer que el paciente se la pase todo el tiempo dormido, y si no investigamos, si pensamos que está deprimido y no investigamos si puede traer desde el punto de vista de nuestra historia clínica, en ese interrogatorio que hacemos se nos va a ir de las manos el diagnóstico de un problema que luego tendremos que referir a área de especialidad, el diagnóstico de un tumor. A veces por efecto de que estamos con las dosis de los medicamentos que son depresores, y no las bajamos, pues el paciente sigue con esa somnolencia. A lo mejor bajando la dosis de estos medicamentos mejora la somnolencia. La somnolencia excesiva no disminuye con tomar una siesta. La depresión es un síntoma que nos afecta nuestra salud mental. Cerca de un 40% de los pacientes con problema oncológico van de la mano con un problema depresivo, sobre todo cuando tienen un síntoma ya que se ha hecho crónico. Estos pacientes tienen muchos problemas para salir adelante y tener una mejor calidad, porque a veces nos vamos al síntoma físico, le quitamos la náusea, le quitamos al vómito y se nos olvida la situación emocional, cómo es que está. Entonces, si vemos que hay factores biológicos que explican, pensamos que tú haces ejercicio o tú come bien y se te va a quitar con eso la depresión, pero no nos damos cuenta que los pacientes tienen alteraciones en sus neurotransmisores y requieren medicamentos. Claro, primero tendremos que empezar con un manejo no farmacológico y dar a oportunidad para que el paciente nos responda. Y si no, pues ya tendremos que empezar a considerar el uso de algún medicamento antidepresivo. Hay también factores de personalidad que pueden ser predisponer a los estados de depresión, cuando los pacientes son muy ansiosos de por sí y son muy dependientes o muy inseguros, padecen más problemas de depresión que quienes tienen un poquito más estabilidad de su estado afectivo. También las situaciones traumáticas o estresantes son los principales factores. Una enfermedad oncológica es un factor estresante o es una situación traumática para el paciente y ya tiene esta posibilidad de desarrollar un problema de depresión con un trastorno de ajuste de la enfermedad. Entonces, tenemos que estar atentos a saber. Terapia cognitivo-conductual. El tratamiento puede ser referirlos al área de psicología para que se les dé la terapia cognitivo-conductual, cuyo objetivo es lograr el cambio de esas emociones negativas y desmotivantes y desesperanzadoras que ellos tienen. Esas conductas sean modificadas, sean afrontadas y el paciente pueda adaptarse rápido a ese problema para salir adelante. Entonces, ayudar a ese negativismo y esa desesperanza, porque los paraliza completamente. Hay que reestructurar con este tipo de terapia ese pensamiento para retomar las cosas con otra actitud. Ver las habilidades que se puedan fortalecer de esos pacientes para salir adelante del problema.
Lo más importante es que podamos detectar a tiempo los síntomas de depresión y no esperar a que pasen más de 3 meses después del factor estresante. Si lo logramos hacer antes de esos primeros 3 meses, podremos obtener resultados completamente favorecedores y con una mejoría de calidad de vida bastante deseable. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? El paciente tiene ánimo plano, está triste, tiene anedonia, es decir, no siente placer por hacer las cosas, está llorando constantemente en el momento que estás hablando con él, o duerme mucho o duerme poco, o come mucho o come poco, está desesperanzado, siempre trae en la mente ideas suicidas, siempre le preguntamos, sí, es que yo creo que me voy a morir y no me quieren decir, entonces trae todo lo negativo, toda esa carga de energía negativa que nos entorpece mucho y nos enlentece el manejo de otros tipos de síntomas, porque nos olvidamos atender el problema que está presentando depresión, sentimientos de minusvalía o de baja estima, fatiga, etc. Y comparado a la ansiedad, que esto son situaciones diferentes, por ejemplo, un paciente que tiene mucho dolor agudo, va a ir a urgencias con hipertensión, taquicardia, midriasis y todo esto que podemos ver en un problema de ansiedad. Le sudan las manos, trae palpitaciones, está temblando, está nervioso, tan diferente al estado que es más indiferente, más desesperanzador, porque aquí muchas veces sabe uno que al tratar la causa que lo originó se va a resolver el problema, y el paciente oncológico no le encuentra sentido a su sufrir. ¿Qué podemos hacer? El DSM-5 del 2016 habla de cómo hacer el diagnóstico de depresión. Se dice que el paciente tiene que tener uno de 2 síntomas que estoy mencionando acá. De estado de ánimo depresivo, ¿lo tiene? Sí, está deprimido, está triste. Tiene pérdida de interés o no siente placer por hacer las cosas que hacía antes. Si tiene uno de estos 2, ya tiene uno de esos 5 síntomas. Tiene que tener uno de estos más 4 de aquí, de estos 9, para cumplir los criterios de que el paciente está presentando problemas de depresión. Pero sobre todo no es una depresión de 2 y 3 días, es una depresión o una sintomatología que va a persistir por 2 semanas. Si ya tiene 2 semanas de estar con ese problema, el paciente tiene el diagnóstico de un trastorno adaptativo de depresión, que a veces no es ni único, viene mixto junto con ansiedad. ¿Qué recomendaciones damos? Pues hay que escuchar al paciente para entender qué es lo que está pasando, para ver cómo vamos a cubrir sus necesidades. Hay que informar al paciente de lo que está pasando y esclarecer esas dudas, mantener una esperanza siempre realista, permitir que exprese las emociones para entender qué es lo que está pasando. Poner un plan de acción que sea alcanzable. A veces decimos al paciente es que es importante que aprenda a disfrutar pequeños logros. No, es que yo lo que quiero es esto. Pero pues a veces pide el paciente demasiado y a veces no son objetivos alcanzables. Tenemos que buscar objetivos que sean fáciles. Por ejemplo, sí es cierto que no pudiera trabajar, pero ¿sabe qué? Ahorita ya se pudo parar y ya pudo ir a la mesa, a estar conviviendo con su familia. Eso es bastante positivo para ellos. ¿Qué manejo se puede dar? Primero dijimos que lo no farmacológico, ver si en el hospital se puede dar el apoyo psicosocial, la intervención en crisis, las terapias que decíamos, incluso terapia grupal. Pero nosotros lo que podemos hacer es el manejo no farmacológico con ese escucha que decíamos ahorita, en entender sus necesidades, en explicarle que la esperanza es lo último que debe de perder y que siempre tiene que encontrar aún en el sufrimiento más profundo un sentido a su vida. De esa manera vamos a tratar de ver si revertimos en corto tiempo esta situación. Y si no, vamos a tener que hacer uso del manejo farmacológico. Y lo que viene de este colorcito, decíamos que no es más recomendable. En este caso es la sertralina, que puede usarse una vez al día. En raras ocasiones se utiliza hasta 2 veces al día. Estos medicamentos, como los antidepresivos tricíclicos, son más sedativos que la sertralina, pero tenemos que tener precaución a un paciente que tiene riesgos de tener problemas cardiovasculares previos, porque nos puede ocasionar problemas de arritmias. Si el paciente tiene problemas también a nivel de próstata o vejiga, puede ocasionar problemas de retención urinaria, o si tiene glaucoma, también puede complicarse más si usamos los antidepresivos tricíclicos. Pero si no conseguimos otro medicamento y no tenemos sertralina a la mano y contamos con este, pues podemos empezar por un cuartito de esta pastilla si no tiene las contraindicaciones de lo que acabo de decir, que no tenga problemas de arritmias, de hipertensión, problemas previos a nivel del corazón,
problemas de glaucoma o problemas a nivel de la vejiga. Si así fuera, la alternativa de este, que es un antidepresivo intermedio, porque este es suave, sería el uso de la duloxetina. El problema que tiene es que viene en presentación en cápsula, no especifica aquí, pero es cápsula, y se tomaría una cápsula por día. Una cucharada de sopa es mejor que una infusión en el hospital intravenosa. Síndrome de anorexia caquexia. Anorexia es solamente una pérdida, la pérdida del apetito. La caquexia son 3 pérdidas, no es solamente la pérdida de apetito, sino la pérdida de peso y la pérdida de masa muscular y grasa. Aunado a esto, más la fatiga y la debilidad, nos van a ocasionar una caquexia que no es voluntaria, que es progresiva y irreversible y de mal pronóstico. La pérdida de peso en este caso no es el resultado de una mala ingesta, sino es por el propio tumor. La astenia o fatiga es la falta de energía, es un cansancio, una debilidad que no se mejora durmiendo, obviamente. Esto explica las complicaciones a las que un paciente caquético hace que tenga ese mal pronóstico, la mala cicatrización de heridas, problemas de inmunosupresión, hace que no se absorben bien los agentes cuando son ingeridos de quimioterapias por boca, como aquí mala absorción. Hay más toxicidad de los agentes oncológicos y todo se retrasa por la misma caquexia. Causas: el propio tumor, el dolor y la fatiga. Un paciente que tiene dolor no quiere comer, un paciente que tiene estreñimiento no quiere comer. Esto lo ocasiona también esta emergencia oncológica, que es la hipercalcemia, también ocasiona no solo náusea, vómito, estreñimiento, sino también anorexia. Los problemas de la boca también hacen que el paciente no quiera comer. Y aquí no es tanto que voy a dar un medicamento para que el paciente coma, sino le voy a tratar la causa que está produciéndole que no coma, tratarle los problemas de la boca. Voy a usarle bicarbonato, voy a usarle enjuagues con Melox para cambiar el pH de la boca, quito la acidificación y se lo alcalinizo, y es más factible que forme menos aftas o menos herpes o menos hongos cuando va a las quimioterapias y pueda con eso poder comer. También el que está deprimido no quiere comer, ya decíamos ahorita, come mucho, come poco. La náusea les da miedo a comer, también es una causa de la anorexia, efectos de los tratamientos. Y si atacamos todo aquello que acabamos de ver, o sea, si veo que le trato el problema de la boca, si veo que le manejo la situación y comprendo por qué está pasando con un problema de presión o por qué tiene miedo a comer, pues puede mejorar el apetito de cierta manera, antes de considerar ya dar algo para mejorárselo, como lo que más recomendamos son la prednisona tomada, que la dexametasona vía oral o intramuscular. Quizás podamos dar una ampolleta intramuscular de dexametasona y eso les ayuda por 2 o 3 semanas a que puedan salir adelante de esa situación que los tiene frenados para comer. O se dé una dosis por 3 a 4 semanas de prednisona con una dosis ascendente y posteriormente la vamos descendiendo cada 4 días hasta que ya no se utilice, porque sabemos los riesgos que conlleva el no modificar una dosis fija de prednisona, o el retiro súbito también de una dosis fija puede ocasionarnos un problema de pseudoartritis y dolor. ¿Cómo calculamos que el paciente está perdiendo peso? Siempre tenemos que saber cuál es nuestro propio peso, multiplicar nuestra talla por 2 veces, mi talla por mi talla, ese resultado, luego lo voy a dividir mi peso entre mi talla y me va a dar ese índice de masa corporal. ¿Y para qué sirve esto? Pues para ver si el paciente trae sobrepeso, en este caso 317, y este paciente está con una desnutrición ligera. ¿Qué pasa con un paciente oncológico avanzado? Cuando pierde más de 2,5 kilos de peso los últimos 2 meses, estamos hablando de que el paciente tiene un mal pronóstico, o de otra forma, pierde 10% de su peso en 3 meses, tiene mal pronóstico también. Hay muchas causas de estreñimiento. Los mismos medicamentos causan estreñimiento. Cambiamos el medicamento, bajamos la dosis del medicamento y el problema de estreñimiento en vez de estar usando tanto medicamento para contrarrestar el estreñimiento. También la propia enfermedad de base no lo ocasiona y entonces también tenemos que ver si tiene un tratamiento específico para el problema o no lo tiene. La debilidad, la postracción también nos causa estreñimiento. No vamos a pedir al paciente que camine, porque pues, sabemos que movilizándose, mejorando una dieta alta en fibra,
tomando muchos líquidos, inmovilizándose, pues el problema de estreñimiento disminuye, pero hay pacientes que no lo pueden hacer. Hay algunas otras patologías que pueden ocasionar estreñimiento y aquí es cuando vamos a saber si está bien controlado de este problema en tiroides y persiste el problema, pues tendremos que dar el tratamiento específico de laxante para el problema del estreñimiento, no para el problema del tiroides en ese caso. Que usamos, los que vienen de este color, los osmóticos, o que retenedores de agua, uno de los que más utilizamos es el Lactulax. Tiene una primera elección en pacientes con hepatopatías, porque barre el amoníaco del intestino para que no hagan problemas de encefalopatía, en esa insuficiencia hepática que puede tener el paciente. Si no es así, puede ser a consideración, ya sea el Contumax, Macrogol o polietilenglicol, que es lo mismo, o cualquiera de estos dos, como osmóticos, o puede ser los enócidos. Recomendaría los enócidos como primera elección, o si no responde el paciente en 4 o 5 días, a hacer cambio de medicamento por cualquiera de estos dos. Los tres son suaves, no son para casos más severos de estreñimiento. Después de esto, pues podemos usar el picosulfato y después bisacodilo o el docusato, cualquiera de los dos. O podemos hacer lo siguiente: ya usamos esta alternativa, no nos funcionó, la cambiamos por esta otra, no funcionó, podemos usar combinados entonces el Contumax con los enócidos, o podemos combinarlo con otro mecanismo. Aquí tenemos el laxante, el lactulosa, el Contumax y los enócidos con ciruela o los enócidos solos. Estos son de segunda elección, estos son los de primera y también de primera alternativos, pero con mecanismos de acción sobre el intestino de manera distinta. Cuando un paciente tiene una impactación con excremento muy seco, lo que se recomienda más que nada es usar este laxante de fosfato, cualquiera de los dos, como una dosis única. Excepcionalmente se requiere a veces aplicar 1, 2, 3, hasta 5 veces, pero es hasta la quinta vez cuando decimos no funcionó. Si no tuviera tanto problema y tuviera la ámpula vacía, pues podremos hacer uso inicialmente de estos supositorios o de esta otra presentación, Microlac, que pueden usarse por 1, 2, hasta 3 veces, 5 como máximo. O cualesquiera, si en este momento lo único que podemos conseguir es pues se puede aplicar cualquiera de estos, es bueno para nuestros pacientes que prefieren los supositorios, se quedan a preferencia el paciente con el supositorio. Si ustedes me dicen cuál es mejor, en un caso muy importante, pues sería el fosfoenema, y si el problema es que tiene poquito tiempo y el paciente no está con mucha incomodidad, pudieran usar cualquiera de estas dos alternativas. El dolor somático es un dolor bien localizado, fijo, es un dolor que el paciente nos refiere siempre con el dedo, cuando tú le dices dónde lo tiene. Es un dolor que se presenta cuando el paciente se mueve. Si el paciente no se mueve, puede no tenerlo. Eso es típico de una metástasis ósea. Es un dolor que se llama dolor incidental. Cuando el paciente tose, puje, se ríe y le duele. Es como cuando nosotros tenemos un problema de una fractura de una pierna. Cuando no la movemos, no nos duele. Cuando la movemos, nos duele mucho. Eso es un dolor somático. ¿Qué es un dolor visceral? Es un dolor vago, mal localizado, mal definido, que rodea sitios distales del sitio de origen, habitualmente acompañado de náusea, vómito, aforesis, palidez, cuando este es crónico agudizado. Estos dos responden excelentemente bien a analgésicos convencionales de tipo antiinflamatorio por corto tiempo, o opioides débiles o potentes, dependiendo de la severidad. En el caso del dolor neuropático es diferente. Aquí el paciente te describe: tengo dolor que me arde como chile, tengo dolor como punzada, tengo molestia al roce de la ropa y la sábana sobre la piel. Eso se llama alodinia. Eso es característico de una neuralgia del trigémino, de una neuralgia posherpética, de una neuropatía diabética, al tener alodinia. Entonces, un paciente que tiene dolor punzante o dolor urente o ambos, y aparte trae calambres, parestesias o calambres dolorosos, disestesias, tiene un dolor neuropático. Pueden ustedes utilizar todos los antiinflamatorios del mundo y este dolor no va a mejorar con antiinflamatorios. Este dolor mejora con medicamentos de segunda generación, anticonvulsivantes o neuromoduladores del tipo de la pregabalina o gabapentina, que son presentaciones en cápsulas que hay en el mercado, que se toman. La pregabalina se toma 2 veces al día y la gabapentina 3 veces al día. Estos medicamentos se venden sin receta, y es la situación de
medicamentos de primera línea con lo que los pacientes van a cambiar, no con antiinflamatorios ni con opioides. Hay algunos opioides que sí pueden ayudar al dolor neuropático, como puede ser el tramadol o como puede ser la tapentadol, pero este se requiere receta de COFEPRIS. Tramadol no se requiere, nada más precaución, si el paciente tiene crisis convulsivas, puede elevar el umbral convulsivo este tipo de medicamentos, tramadol como tapentadol. ¿Qué más puede ser útil en dolor neuropático? Es un dolor crónico, rebelde, multifactorial y muy complicado. A veces se convierte prácticamente en una enfermedad. Los pacientes oncológicos llegan casi siempre con dolor somático combinado con neuropático, más que con visceral. Y yo creo que el que nos da más problema para controlarlo es el neuropático. Un dolor agudo es un dolor de 3 meses, menos de 3 meses, y un dolor de más de 3 meses, un dolor crónico. El dolor agudo puede tener hipertensión, taquicardia, midriasis y diaforesis. Eso es una hiperactividad del sistema nervioso autonómico que se hace tolerancia con el tiempo y se convierte en crónico, pero ya un dolor mal manejado se puede convertir en crónico. Por eso es muy importante atenderlo. ¿Qué es muy fácil tratar? ¿Un dolor agudo, un dolor crónico? Pues un dolor agudo, pero se convierte crónico porque no lo manejamos de manera adecuada. Y en dolor crónico casi nunca encontramos la causa física aparente. Son pacientes que van primero a psiquiatría antes que a que se les deba creer que realmente el dolor existe. Siempre pues, nos ayuda muchísimo para hacer el diagnóstico por el dolor crónico. A veces nos da mucha lata en poder encontrar el origen del problema. En forma de medición podemos hacerlo con una escala verbal o visual, ya sea esta que es visual y esta que es verbal, porque el paciente nos dice, sí, me duele aquí. Aquí no hay marcas de números ni nada, pero igual el paciente nos lo marca con un dedo, pues una línea horizontal que mide centímetros, esa horizontal o vertical. La recomendación es que utilicen preferentemente la escala numérica, del 1 al 10, y pueden ponerla como un EVA, aunque no es un EVA como tal, pero pueden ponerla de esa forma. Un EVA, ¿cuánto trae dolor máximo? Si el 10 es el máximo, entonces va a subir 8. Ok, con el tratamiento que le di, ¿cuánto trae dolor? Me mejoró a la mitad, doctor. Ah, bueno, pues trae 8, trae 4 ahorita, entonces mejoría del 50%, y así lo vamos poniendo en nuestra nota clínica. EVA de 7, EVA de 5, EVA de 8, obviamente que los dolores arriba de 5 están mal controlados. La escala de Carita se utiliza en pacientes con problemas cognitivos, pacientes adultos mayores o pacientes niños de 4 a 6 años, donde la expresión de la cara de felicidad es la que está más controlada y la cara más compungida con la cara de más dolor. Y eso es para ese tipo de situaciones. Los demás tipos de pacientes pueden respondernos perfectamente a la escala verbal. Esta escala frutal es por tamaños. Nació en el INCAN para una paciente que no sabía decir ni números, no entendía, entonces ella decía, me duele como una sandía o me duele como una ova, y por tamaños iba diciendo la intensidad, y así sabemos, un dolor en 7, pues un dolor moderado severo, un dolor en 3, un dolor leve. El manejo consiste del dolor, debe ser farmacológico y no farmacológico, juntos. El no farmacológico, que puede ser la musicoterapia, la fisioterapia, el apoyo de psicología, de psiquiatría, arteterapia, etc. Cualquier cosa que el paciente ocupe su mente para no estar pensando exclusivamente en su propio dolor. Entonces sí se va de la mano junto con el manejo farmacológico para que el paciente no se la pase entre 4 paredes encerrado. Yo a veces les digo, si encerrado se va a curar del dolor, pues enciérrese todo lo que quiera, pero se va a poner peor, mejor salga. Vea la forma de salir. Sí, es que sí salgo, pero no sé qué tomo. Pues por eso estamos aquí, para ayudarle y enseñarle qué es lo que puede tomar para ayudar. Estas medidas son solamente por anestesiólogos o algólogos. La única que pueden utilizar ustedes es el bloqueo de nervios periféricos con un anestésico local, lidocaína, epinefrina, para quitar algún punto gatillo de algún problema conocido como síndrome miofascial, en donde el paciente tiene una contractura muy marcada, se puede infiltrar 2 o 3 puntos a nivel subcutáneo, el paciente puede mejorar. De allí, estos procedimientos solamente en manos de gente especializada. Siempre sigamos una escalera. Los españoles usan el ascensor, ellos no se van una escalera no subimos al 3er piso, vamos empezando del primero, del segundo y vamos al 3er. Pero los dolores leves se van al escalón 1, los dolores moderados se van al escalón 2 y los dolores severos se van al escalón 3. Sin embargo, ya se ha aceptado a nivel mundial por las asociaciones de dolor de que los pacientes que están en el escalón 2 pueden recibir el manejo desde el escalón 3. ¿A qué me refiero escalón 3? Al uso de los opioides potentes. Se pueden usar opioides potentes a bajas dosis en el escalón 2. ¿Qué es el escalón 2? Para dolores moderados. Aquí, por ejemplo, el NCCN dice que ellos nada más consideran 2 tipos o 2 grupos de medicamentos, dolores de leve a moderado con
con los AINES, o dolores que van del 4 al 10. Aquí no ponen, no ponen moderado para uno, opioide, un tipo de opioide, y para severo otro tipo de opioide. No, ponen todos los opioides van para moderado y severo. Que es lo que decía ahorita, que se pueden usar los de 7 al 10, dolores de 7 a 10, que son los opioides potentes, es del escalón número 2, a bajas dosis. Es importante de los AINES entender que la mayoría se unen a proteínas. ¿Y esto para qué nos importa? Porque los medicamentos que se unen poco a proteínas son medicamentos que son más seguros, que van a tener menos interacciones farmacológicas. El paracetamol y el tramadol, que es el opioide débil que se vende sin receta, también se une un 30% de proteínas, por lo tanto son medicamentos muy seguros. Tan seguros, estoy hablando del tramadol, que se vende como opioide sin receta. Y esto es importante, por ejemplo, también la excreción renal. Hay algunos que tienen una excreción renal más alta, como en este caso el ketorolaco. Entonces, si tienen un paciente con un problema renal o de vejiga, como un paciente con cervicuterino, que tiene problemas de de hidronefrosis, o un paciente que tiene cáncer de próstata o cáncer de riñón, pues el último que empezaremos sería el ketorolaco. Vamos a usar un medicamento que tenga una excreción renal un poquito más baja. Aquí el uso de esta experiencia de cada médico, y hay variaciones de respuestas individuales. El número 1 de los analgésicos más simples que podemos usar todos los días y por mucho tiempo es el paracetamol. A una dosis máxima tope de 3 a 4 gramos, solamente que el paciente sea alcohólico, tenga un problema de hepatopatía crónica, o sea, un daño a nivel del hígado, hay que tener precaución porque puede tener problemas de toxicidad, de acabar de una insuficiencia hepática y elevar transaminasas y ponerse histérico, etc. Entonces, si el paciente es alcohólico, toma 3 bebidas alcohólicas, pues se pueden usar menos miligramos, 2 gramos es lo más permitido para un paciente que tiene un antecedente de alcoholismo. Pero si tiene un daño importante a nivel del hígado, no es la indicación del paracetamol. Para la gran mayoría, paracetamol es un medicamento muy noble y muy seguro porque excepcionalmente tiene algún efecto secundario comparado a los demás. Y no es ácido, no es antiinflamatorio, pero es analgésico. Los que vienen aquí en rojo son los pocos inyectables que tenemos en el mercado, para que lo chequen. La dosis máxima de paracetamol va de 3 a 4 gramos. Cuando un grupo químico te menciona al paciente que es alérgico, pues puedes usar el otro grupo químico, pero a veces como hay reacciones cruzadas, a veces tanto es alérgico a uno como es alérgico a otro. Vean aquí la dosis máxima del ketorolaco, 120 miligramos por día, no más de 5 días. Riesgos de sangrado, mayores sobre todo. El clorociatomicina es el único que tiene metabolismo muy bajo por hígado, entonces es un medicamento bueno para un paciente con un daño en el hígado, pero irrita mucho el estómago y cuando se administra intramuscular duele también mucho, igual que en la vena si no se aplica bien diluido. Pero consideramos otros o inyectables de uso más común como el diclofenaco o el ketorolaco. Estos empiezan a ser los llamados COX-2 que causan menos irritación y menos problemas con los factores de coagulación. De los más viejitos es el meloxicam, que se usa en dosis de 15 o 7.5 para el adulto mayor. Nimesulid, que salió al mercado para los niños por hepatopatía, se usa un poco menos, pero también se está usando todavía para los adultos. Este es el último en utilizar, hemoglobina, prodolina, por problemas de monocitosis y anemia plástica, pero sin embargo en México no hemos visto esta situación. Sin embargo, cuando entró el ketorolaco fue desplazado este medicamento por el ketorolaco y posteriormente desplazado por que es el que le compite al ketorolaco inyectable, que es el Dinostat o Parecoxib. Estos son Celebrex, estos son caros, se toman una vez al día, excepcionalmente 2, pero son caros. El problema es que tienen riesgos de trombosis o infarto. Si el paciente tiene antecedentes de angina de pecho, tiene antecedentes de algún problema cardíaco, tiene insuficiencia vascular periférica, tienes que tener precaución en su uso, preferentemente no utilizar. Y aquí vienen algunos nombres comerciales. Este es el único inyectable, trae 2 ampolletas, que cuesta arriba de 400 pesos. Este cuesta como 800 pesos el original, entonces están cariños. Este es un poco más barato. De los nuevos que hay en el mercado COX-2, este es el que más les recomendaría. Efecto techo de los AINES, es decir que cuando pasas de la dosis máxima no hay más mejoría del dolor, sino más efectos secundarios. La gastritis o las úlceras o el sangrado digestivo son los efectos secundarios más frecuentes, hay que tener precaución con ellos y suspender el tratamiento, o los problemas renales
Cuidado a los pacientes que tienen problema de trombocitopenia, porque puede ocasionar más petequias, más equimosis y más sangrados. Entonces no se recomienda usar en pacientes con trombocitopenia los AINES. Los efectos secundarios que ustedes han de haber visto ya en Pharma. Las interacciones farmacológicas potencia el efecto de los anticoagulantes y los esteroides, por lo tanto puede ocasionar problemas de sangrado, disminuye el efecto de los antihipertensivos, por lo tanto el paciente puede tener crisis de hipertensión, digo, no una crisis así súper urgente, pero puede subir sus cifras de tensión arterial. Por eso siempre les pedimos que cuando no son un antiinflamatorio y son pacientes con antecedentes de diabetes o antecedentes de hipertensión, que se chequen primero sus cifras, porque aquí va a hacer que el paciente actúe de más el hipoglucemiante, el paciente va a andar hipoglicémico y aquí va a andar hipertenso porque va a evitar que actúe el antihipertensivo. Si el paciente también toma de estos medicamentos de metotrexate en artritis reumatoide o en oncología, aminoglucósidos o dioxina, puede haber toxicidad con estos medicamentos, por eso hay que bajar dosis. Por la boca, reloj en mano, por la escalera y atención al detalle. Este es el que más le recomendaría. En gotas pueden usar 10 gotas 2 veces o 3 veces al día, se vende sin receta, es opioide débil de venta libre, combinado con paracetamol o solo en gotas. Para pacientes con disnea y tos puede ayudar mucho. El problema es que esta es cápsula, esta trae el doble de la dosis de codeína, pero viene combinado con diclofenaco y nos puede dar problemas a nivel gastrointestinal, pero pueden usarse cualquiera de los dos. De cuenta que el Lerto es como si fuera la dosis doble del Tylex-CD. Hay también presentaciones de larga duración. Estos no son recomendados. El estroboxifeno estaba en el cuadro. Esto no se tiene que aprender absolutamente nada, nada más que conozcan que hay morfina oral y morfina inyectable y morfina en solución. Debe estar en el carro rojo. Sobre todo el Graten 2.5 con 2.5 miligramos para pacientes para alguna emergencia. Yo utilizo mucho la Dentocodil IR, que es oxicodona de acción rápida. Ustedes el único que pueden usar el colorcito de este escrito, el color cafecito claro. Pueden usar estos parches. Cuando un paciente yo uso, por ejemplo, el tramadol 3 veces al día, 50 miligramos y no tiene respuesta, ya puedo usar la buprenorfina el parche. Se puede partir, puede empezar con la cuarta parte del parche. Estos parches hay de estas 3 presentaciones. Pueden empezar con el de 20 miligramos usando un cuartito de parche. Dura 7 días, dura 4 días. Es el que parece tramadol en su mecanismo de acción para dolor neuropático, pero se requiere esta receta de Cofepris. Estos son los menos utilizados y esta es la receta de Cofepris que se indica el medicamento para un mes con el código QJ para QR para que se estén resguardados como con la privacidad debida la información personal de nosotros. El efecto secundario más frecuente de los opioides es el estreñimiento. Se trata con dieta abundante en líquidos y laxantes suaves, preferentemente. La boca seca con cuadrito de piña natural, piña en almíbar, manzanilla con limón, chicle sin azúcar, masticar hielo, vitamina C, zumo de frutas. La somnolencia se puede quitar después de 4 días y si no es tolerable, pues se puede bajar la dosis del medicamento. Y con eso puede mejorar. Estos otros no son tan frecuentes. Estos son ejemplos de diferentes analgésicos, antiinflamatorios, algunos de manera combinada, otros de manera única, que pueden ustedes considerar. Estos son los opioides de venta libre, las diferentes presentaciones combinados con paracetamol en tableta, que se puede partir, equivale a 15 gotas. Yo lo que más les recomendaría que ustedes empezaran a utilizar al momento dado sería la presentación en gotas, 20 gotas equivalen a una cápsula de 50 miligramos, no retal, es de acción inmediata Entonces puede empezar con 7 gotas o 7 gotas, 7, 10 y se van aumentando 3 gotas cada 4 o 5 días si no hay respuesta y la mejoría del dolor no se obtiene porque el dolor sigue estando de 5 para arriba. Estos medicamentos, pues los parches serían los únicos que les dije que puedan utilizar. Estos son oxicodona de acción larga, o naloxona para evitar el estreñimiento, son el opioide que puede traer la naloxona, pero ustedes no la van a utilizar pues, para situaciones nada más de información de existencia de productos en el mercado. Morfina, que es barata, esta cuesta como 110, 115 pesos, la de 10 para una persona niña, por ejemplo, que tenga 8 años, 13 años, 12 años o para un adulto mayor, la normal que utilizamos es la de 15. Hay frascos con 20 y frascos con 100.
Esta es la que más hemos utilizado desde que el toróxico no ha dejado de utilizar la sulfato de morfina. Probablemente ustedes no la vayan a utilizar, pero bueno, nada más que sepan de su existencia. Esta en cáncer de lengua es buena porque es solución, donde 1 mililitro equivale a 6 miligramos de morfina. Y es el final de la charla. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no puede ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón. Muchas gracias, estoy a sus órdenes, mi amor.